Bien, siguiendo con el tema de distintos tipos de fatiga, una de las formas de fatiga es la fatiga visual, aquel que trabaja todo el día con la vista, por ejemplo, frente a una pantalla de video terminal, una computadora, donde cómo tengo que, o por qué se produce. Una es la distancia inadecuada entre la pantalla, el teclado y el documento, donde permanentemente yo tengo que cambiar el ángulo y entonces eso me va a producir picazón, ardor en los ojos, molestias para ver, desenfoque. Cuando hay una iluminación excesiva en la pantalla, en las viejas pantallas de computadora que tenían las letras verdes, por ejemplo, ese era un efecto bastante complicado porque había que atenuarlo para que no te dañen la vista. Cuando hay centelleos persistentes, borrosidad, cuando las letras no se ven bien, cuando el tamaño de letras es inadecuado, cuando los contrastes no son inadecuados, cuando hay reflejos o deslumbramientos de una ventana o de lo que fuera que molestan sobre la pantalla, al cabo del día producen fatiga visual. Afortunadamente, las computadoras nuevas tienen un montón de posibilidades de corregirlo. Una de las cosas que nosotros no usamos es agrandar el tamaño de la letra, especialmente para aquellos que tenemos algún problema de visión. Una de las posibilidades es usar una letra más grande para trabajar, lo cual no demanda la concentración sobre la vista. Es un tipo de fatiga, vamos a ver que hay más. Muy bien, nosotros dijimos que había tipos de fatiga y grados de fatiga. Cuando hablamos de grados de fatiga es cuán profunda es la fatiga que nosotros podemos sentir o que la persona puede sentir. Hay un primer grado que se llama laxitud, que es la fatiga normal diaria, que se resuelve durmiendo, descansando y que no tiene ningún problema. Sería la fatiga que se produce cuando hacemos ejercicio. O sea, vas a jugar un partido de fútbol, volvés, te das una ducha, descansás y te sentís fenómeno. No hay ningún problema con eso. Es una fatiga normal. Hay un segundo grado que es el agotamiento, donde ya yo siento que estoy teniendo, me cuesta recuperar. Aparecen algunos signos como la taquicardia, es decir, el corazón que funciona más rápido, hay baja tensión hemodinámica, estoy lento en las respuestas o reacciones. Estas manifestaciones también se den con el reposo, se pasan con el reposo. Un grado de agotamiento sería, por ejemplo, aquel que maneja durante 8 horas y cuando no descansa lo suficiente tiene posibilidad de un accidente. Un chofer que maneja muchas horas porque necesita mucha concentración, especialmente si viaja de noche, ese sería un grado de agotamiento. El surmenage es un grado ya más intenso. Por ejemplo, aparecen fenómenos de insomnio, la persona no puede dormir, no puede conciliar el sueño, la anorexia, o sea, la falta de apetito, bradicardias, intranquilidad, estado de nerviosismo, se va repitiendo ese agotamiento y no hay recuperación. En general, requieren de mucho descanso y algún tipo de tratamiento médico y reposo prolongado. Y por último está el esforzamiento, donde aparecen ciertos síntomas provenientes del aparato circulatorio, o sea, baja presión o alta presión, y en algunos casos el esforzamiento puede llegar a la muerte de la persona por deficiencia circulatoria. No es un caso frecuente, no es habitual, por lo menos en nuestro país, pero podría pasar. La muerte de esforzamiento sería, como para que nosotros nos traslademos en la historia, a los egipcios que movían las piedras para hacer las pirámides. Tipo, lo exigían, le hacían empujar hasta que no daba más y moría al costado del camino y seguía otro esclavo. Ese es el tema de lo que sería un esforzamiento. Hoy aparece un fenómeno que no es muy conocido, que se llama karoshi. El karoshi es la muerte por exceso de trabajo. Esto, por el momento, hasta lo que se conoce, se ha detectado mucho en Japón. Ustedes saben que la comunidad japonesa, especialmente en Japón, hace del trabajo un culto. Y hay gente que trabaja y trabaja y trabaja hasta que se muere. Esto está registrado, se reconoció como un fenómeno social en Japón a partir de 1987 y está, digamos, reconocido por el gobierno que
donde la familia del muerto recibe una compensación de unos $20.000 por parte del gobierno y pagos por parte de la empresa. Se calcula, pero no es muy certero el número, se calcula unas 10.000 víctimas anuales. O sea, estamos hablando de una condición importante que se da en una comunidad que hace del trabajo un culto. Y entonces, bueno, para ellos es una deshonra dejar de trabajar. A tal punto que el gobierno tuvo que hacer que las vacaciones sean obligatorias, porque nadie se tomaba vacaciones. Entonces ahora creo que son 15 días por año, son obligatorios que te quedes en tu casa haciendo vacaciones. Los factores de fatiga y la acumulación de la fatiga se da por relaciones de trabajo que son complicadas, ritmo de trabajo muy exigido, cantidad de trabajo, es decir, cuando supera las condiciones o las posibilidades de la persona, problemas personales, en algunos casos problemas familiares que se juntan y hacen que el trabajador tenga menos rendimiento, el entorno físico que hablábamos antes, humedad, calor, temperatura, polvo, humo, suciedad, los horarios que pueden ser muy extendidos, y entonces todos esos factores acumulan la fatiga y son factores de fatiga. Cuando eso se satura, es decir, cuando se llega al máximo, aparece lo que se llama fatiga crónica. ¿Cómo se llega al equilibrio? A través del descanso. O sea que la relación siempre tiene que ser fatiga y descanso. Hay síntomas que tiene la fatiga, que son muy fáciles de detectar en las personas, que es la disminución de su ritmo de actividad normal, la persona está cansada, está aturdida, no tiene respuesta, no se concentra en el trabajo, los movimientos que realiza son lentos, son torpes, son inseguros. Acá es donde aparece el gran riesgo de accidentes de trabajo. Las consecuencias de la fatiga son aumento del riesgo de accidente de trabajo, aumento de la insatisfacción personal por el trabajo. Hay mucha gente que hace un trabajo del cual le gustaría irse inmediatamente, pero no lo pueden hacer porque económicamente no lo pueden hacer. Disminuye la productividad, o sea, las personas se nota que no rinden como antes, y disminuye la calidad del trabajo, o sea, hay mucho más equivocaciones, más descarte de materia prima, lo que fuere. Los ritmos de trabajo, es conveniente que no sean demasiado excesivos. Para evitar la fatiga es conveniente que puedan regular el ritmo de trabajo, procurando que no esté impuesto por el propio proceso. O sea, quien trabaja a su ritmo hace o se cuida de la fatiga. La inestabilidad de la postura en tareas de manipulación de carga, realizadas preferentemente encima de superficies estables, ayuda a que no haya fatiga postural. El ritmo ergonómico se puede dar en cualquier tarea, aún en las tareas de oficina. Es decir, si yo estoy mal sentado, estoy mal ubicado, si mi puesto de trabajo no es el correcto, me va a producir algún tipo de daño. Luego, una cosa que se trata al evitar el esfuerzo físico es el manejo de cargas mediante elementos de ayuda, es decir, con carretillas, con la ayuda entre varias personas, es decir, mejorar la forma en que se hace el trabajo. El estrés forma parte de la fatiga, es una acumulación cuando llegamos al límite. Esto se le da a los estudiantes en la época de los exámenes, cuando vos tenés que dar todos los exámenes juntos, donde tenés mucho para estudiar, donde se dejan cosas para el último minuto. Son situaciones de reacción a las situaciones del entorno y que afectan nuestro nivel general de salud y bienestar. Es normal que un trabajador, frente a una tarea difícil, peligrosa, pueda tener situaciones de estrés. El estrés se produce a veces, yo recuerdo el caso de los conductores de los trenes, que contaban en una entrevista que después de que se produce el atropello, o sea, que atropellan a una persona, durante 2 o 3 o 4 semanas no pueden volver al trabajo porque se les revive y se sienten culpables y tienen un montón de problemas. Eso es estrés. El estrés es un estado que requiere de algún tipo de tratamiento médico. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando hay estrés? El cerebro recibe una amenaza o siente que hay una amenaza real o imaginaria. Los pulmones, o sea, respira más profundo porque necesita más oxígeno. Los músculos se contraen produciendo contracciones y calambres. El corazón aumenta la velocidad de bombeo de aire y se producen taquicardias.
el estómago no funciona bien y entonces la persona puede tener problemas intestinales o digiere mal. El hígado libera glucosa en grandes cantidades porque necesita energía extra. Es decir, hay toda una sintomatología del cuerpo bajo estrés que se somatiza a través del cuerpo. Hay un estado máximo que se llama burnout o síndrome de la cabeza quemada. Esto es cuando la persona tiene lo que se llama un síndrome de desgaste profesional. Esto fue definido aproximadamente en la década del 70 y habla de altos niveles de agotamiento emocional, despersonalización y una reducida realización personal. Es uno de los síndromes donde aparece una sensación de cansancio, de agotamiento emocional, donde la persona o se ponen permanentemente insatisfechas, quejosas, irritables, eso se traslada al hogar. Son condiciones que se van aumentando, como la despersonalización, donde la persona no se siente parte del proceso, hay agotamiento, una sensación de furia, bueno, hay depresión, hostilidad, son síntomas muy difíciles de regular o de ver o de detectar si no lo hace un profesional. Abandono de la realización personal, o sea, las personas ya no se arreglan, no se bañan, no se limpian, no se acicala, vuelve depresivo y hostil. Eso se llama burnout, o síndrome de cabeza quemada. Se da en algunos trabajos, hay algunos trabajos que tienen las grandes empresas de informática, donde hay que revisar el contenido de todo lo que se quiere subir a la red. Y ahí aparecen videitos de antisemitismo, violencia física, violencia sexual, asesinato de animales, pornografía, es decir, un tipo de trabajo horrible que nadie lo quiere hacer. De hecho, las personas que hacen esto duran muy poco en ese puesto y abandonan, con un estrés postraumático, es decir, cuando el estrés es muy, muy elevado y las personas se retiran porque no pueden seguir haciendo el trabajo. Y aparece dentro de lo que es la categoría de estrés y de lo que son riesgos psicosociales, uno que se llama mobbing. El mobbing es cuando una persona es cuestionada, por ejemplo, se le asignan deberes extraños a la obligación laboral, exigencias desproporcionadas, horarios excesivos, un trato discriminatorio, se niegan a otorgarle permisos o licencias, injurias donde hay cosas anónimas que se ventilan en la oficina. Eso es un acoso que se llama mobbing. Es básicamente donde acá una persona, por ejemplo, puede terminar con el síndrome de burnout. Los riesgos psicosociales conocidos y de tipo laboral más frecuentes que hoy se dan son el acoso discriminatorio, el acoso sexual, el acoso moral psíquico o mobbing, el estrés laboral, el burnout o síndrome de quemado y la violencia en el trabajo. Todos estos factores hacen el estrés en el trabajo y deben considerarse como trastornos psicosociales. Bien, dentro de los riesgos ergonómicos normales, los que podemos tener o encontrar son la fatiga postural o los sobreesfuerzos, y nosotros tenemos que enseñarle a la gente a sentarse bien, a hacer bien el esfuerzo, a girar el cuerpo de una determinada forma, a cargar correctamente una carga. Las posturas prolongadas generan fatiga postural, como la postura mantenida, cuando siempre está en la misma postura durante mucho tiempo y la persona termina con algún tipo de dolor de cintura, de espalda, de hombro, de cuello. Son posturas de trabajo que me van a generar algún tipo de daño postural. Aquí tenemos ejemplos de fatiga postural. El que trabaja agachado todo el día en el cobrado de un edificio,
el que tiene que hacer tareas en una posición incómoda, quien debe trabajar en un lugar muy reducido, aquel que está trabajando en algún tipo de situación donde está fuera de su nivel de alcance, el que trabaja siempre hacia arriba, el que trabaja siempre agachado, el que trabaja estirado porque la máquina está mal diseñada, el que tiene que trabajar con su cuerpo doblado porque la máquina es antigua y para poder hacer la tarea tiene que torcer el cuerpo, la cabeza o las extremidades, el que trabaja en tareas que son a nivel de suelo, como la colocación de baldosas o la colocación de alfombras, el que tiene que trabajar siempre agachado, como el mecánico o el señor que repara las pintaduras de las gomas, el que trabaja siempre hacia arriba, como el que hace techos, o el que está sentado haciendo lustre de zapatos, o el que trabaja en el vano de un motor que está en una posición incomodísima, o el que trabaja hacia arriba debajo de un vehículo. Todos estos ejemplos son de fatigas posturales. Cuando nosotros trabajamos en posiciones que son incómodas, que son antinaturales, si se quiere, y que dan un daño a largo plazo. ¿Cuál es el resultado? Una persona, como en este caso, totalmente doblada. Esto es un taller, probablemente en la China o en algún lugar así, donde el hombre no se tiene en cuenta, es totalmente descartado.